Hola, buenos días a todos. Soy Pablo Delfino, soy docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal de esta misma facultad y lo que hoy les queríamos mostrar es cómo nosotros utilizamos una técnica de propagación que se llama micropropagación o cultivo in vitro. Esta técnica es una técnica muy especial de propagación en la cual nosotros cultivamos plantas o tejidos de plantas bajo condiciones muy especiales. Estas condiciones permiten un rápido desarrollo de la planta en un pequeño periodo de tiempo. Las plantas están sometidas a condiciones de asepsia y permanecen en contacto con un medio líquido que les da todos los nutrientes que necesitan para desarrollarse. Nosotros acá en el laboratorio realizamos la propagación de diferentes especies, tanto leñosas, herbáceas, aromáticas y demás, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente con las leñosas o especies forestales o frutales. Ya les vamos a mostrar algunos casos. Para continuar, les voy a comentar un poco cómo es todo este proceso, digamos, de micropropagación que realizamos en el laboratorio. El primer paso es preparar la solución nutritiva que va a darle a la plantita todos los nutrientes que necesita. Este medio de cultivo cumpliría el rol del suelo, digamos, si la planta estuviera creciendo en su ambiente natural. Acá o bajo estas condiciones nosotros le tenemos que proveer cada uno de los componentes que naturalmente tendría el suelo. Por ese motivo nosotros formulamos el medio de cultivo artificialmente. El primer componente que es necesario en ese medio de cultivo es el agua. Nosotros utilizamos agua destilada para garantizar que sea 100% pura. Luego agregamos los macronutrientes que le provee a la planta todo el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio que esa planta necesita. En tercer lugar, le proveemos los micronutrientes como boro, molibdeno y otros microelementos más. También es muy importante para la planta proveerle de vitaminas que no puede estar sintetizando por sí sola por encontrarse en estas condiciones particulares. Es por eso que nosotros se las agregamos aparte. Y otro componente muy importante que utilizamos, que le agregamos en este momento son hormonas. Nosotros con estas hormonas vamos a estar estimulando un cierto desarrollo de la planta. Así, por ejemplo, nosotros podemos agregarle al medio de cultivo hormonas como las auxinas que estarían favoreciendo el desarrollo de raíces en esa vitroplanta, o podemos estarle agregando citocininas que estarían fomentando o estimulando el desarrollo de la parte aérea de la planta. Según el objetivo que nosotros persigamos con esta técnica de micropropagación, vamos a balancear estos componentes hormonales para favorecer el mejor desarrollo de la planta. También lo que le agregamos al medio de cultivo es una fuente de azúcar o de energía. Lo que pasa es que las plantas, bajo condiciones in vitro, si bien realizan la fotosíntesis, esta reacción bioquímica no es suficiente para generar la energía suficiente que necesita la planta para crecer. Nosotros le proveemos esa energía a través del agregado de azúcar al medio de cultivo. La planta toma esa azúcar y la puede utilizar, digamos, en su metabolismo. Una vez que nosotros preparamos ese medio de cultivo, lo próximo es agregarle un agente gelificante. Ese agente gelificante lo que hace es a esta solución, que es líquida en un primer momento, la solidifica. Esto le da esa cierta estructura a este medio de cultivo que permite que las vitroplantas se puedan sostener, digamos, sobre él. Y lo último, y también muy importante en este medio de cultivo, es que se tiene que esterilizar, porque al encontrarse
todos estos nutrientes y toda esta energía disponible en este medio de cultivo, al ingresar un hongo o una bacteria o cualquier otro microorganismo, también va a tener condiciones para poderse desarrollar. Y nosotros no queremos que se desarrollen microorganismos, sino que solo se desarrolle la planta. Entonces, una vez que finalizamos la realización de este medio de cultivo, lo esterilizamos. Esa esterilización la hacemos en autoclave a 124 grados centígrados a una atmósfera de presión y durante 20 minutos aproximadamente. Una vez que ese medio de cultivo ha sido esterilizado, se lo deja enfriar toda una noche y ya queda disponible o utilizable para colocarle en él, digamos, las vitroplantas. Bueno, para seguir con este proceso de micropropagación, vamos a ir a ver la primera etapa que involucra la introducción del material vegetal. Es una de las etapas más importantes y más limitantes del proceso. Es una etapa donde involucra el lavado y la limpieza del material vegetal de forma tal que nosotros podamos retirar de él todos los microorganismos, patógenos, esporas y demás que pueden llegar a venir del campo. La idea es desinfectar este material de forma que quede aséptico para que cuando lo pongamos en el medio de cultivo no se desarrolle ningún hongo ni ninguna bacteria. En esta etapa tenemos que tener en cuenta que el material vegetal que nosotros vayamos a buscar al campo deberá tener esa calidad genética que nosotros estamos buscando, ya que todas las plantas que generemos a partir de aquí van a ser clones de esa planta que nosotros recolectemos. Una vez que nosotros hemos desinfectado todas las plantas, lo que seguiría sería colocarlos en el medio de cultivo. Nosotros no lo podemos hacer en el ambiente natural que nos rodean porque entrarían partículas de microorganismos al medio de cultivo y el medio se contaminaría. Es decir, se desarrollarían hongos y se desarrollarían bacterias que matarían a nuestras plantas. Para poder hacer el pasaje de las plantas a este medio de cultivo, nosotros lo tenemos que hacer en un lugar que se encuentre aséptico. Ese lugar es la cámara de flujo laminar. La cámara de flujo laminar, nosotros lo que podemos hacer es esterilizar todos los elementos que se encuentran adentro de esta cámara y trabajar con seguridad de que no va a haber ningún microorganismo ni ninguna partícula que nos contamine nuestro material. Una vez que las plantitas fueron introducidas en el medio de cultivo, estas se van a desarrollar en la cámara de cría. Una vez que las plantitas se hayan desarrollado, nosotros podremos comenzar el siguiente proceso en el cultivo in vitro, que es la multiplicación. En la multiplicación, nosotros lo que vamos a hacer es trozar cada una de estas plantitas in vitro y generar nuevas plantitas a partir de este material. En esta etapa vamos a lograr obtener nuevas plantas a una tasa de crecimiento muy rápido, y esto es una de las principales ventajas del cultivo in vitro, ya que me permite obtener un gran número de plantas en espacios totalmente reducidos como puede ser un laboratorio. Estas plantitas, una vez que han sido replicadas en el medio de multiplicación, se van a desarrollar y vamos a repetir este proceso hasta que obtengamos el número de plantas deseados. Una vez que lleguemos a ese número, los vamos a pasar al mismo medio de cultivo, pero que tenga esas hormonas que favorecen el desarrollo de raíces. Cuando logremos eso, nosotros vamos a obtener plantas de crecimiento radicular muy importante. Es en esta etapa del proceso cuando nosotros podemos sacar estas plantas y poderlas llevar al invernadero. Esa etapa se llama aclimatación. Las plantas micropropagadas, para convertirse en un plantín forestal de calidad listo para ser llevado a campo, necesitan de un periodo de aclimatación en vivero para superar el traspaso de condición in vitro a ex vitro. Esta aclimatación consiste en un trasplante, el cual los debemos mantener bajo ciertas condiciones ambientales controladas para evitar que este material, que es muy delicado, se deshidrate y se pierda. Para ello hay que adaptar la infraestructura del vivero. En este caso contamos con una carpa de polietileno y un sistema de riego de nebulización o sistema de mist
que permite mantener altos niveles de humedad hasta que las plántulas retomen el crecimiento, colonicen el nuevo sustrato y luego logren retomar el crecimiento. La aclimatación comienza con el trasplante, es decir, sacar las plantas, las microplantas que están en condiciones de in vitro, pasarlas a un envase forestal en vivero, es decir, pasar las condiciones ex vitro. Para ello, lo primero que se hace es extraer las plantas del frasco, sacando el resinite. Es un material bastante delicado. Hay que separarlas del medio de cultivo y se las coloca en agua para evitar que se deshidraten. Es importante remover todos los restos de medio de cultivo de las raíces, porque si las plantamos en esas condiciones se pueden ocasionar pudriciones. En este caso le vamos a remover estas hojas basales para compensar un poco, porque estas plantitas al crecer dentro del frasco, al haber poca circulación de aire, están adaptadas a esas condiciones. Al removerlas y trasplantarlas, les vamos a generar mayor flujo de aire, por lo cual se pueden deshidratar. Para el trasplante ya tenemos las plantas limpias de medio de cultivo, le hicimos una poda de las hojas basales. Fíjense, las raíces son muy frágiles, muy delicadas, por lo cual tenemos los envases forestales llenos con sustrato, dejando un pequeño espacio para realizar el trasplante. Colocamos la microplanta en el medio del alvéolo y completamos con sustrato hasta el ras del tubete. Con la ayuda de la mano acomodamos el sustrato y compactamos ligeramente para asegurar un íntimo contacto entre las raíces y el sustrato. Y es muy importante no perder la identificación del material. Este material que estamos trasplantando es un Eucalyptus camaldulensis, por lo cual vamos a colocar su identificación, y la fecha del trasplante es 2 de septiembre del año 2020. Colocamos la identificación y, como regla general, después de todo trasplante hay que efectuar un riego de asiento para que el exceso de oxígeno del sustrato se vaya y se asiente. Luego de esto, de terminar con toda la bandeja, se va a colocar en esta carpa para que se mantenga en las condiciones que le brinda el sistema de riego de niebla con alta humedad relativa, hasta para que los plantines retomen el crecimiento y empiecen a crecer. En este caso voy a hablar sobre la propagación asexual o agámica. La propagación en donde no hay intervención de ambos padres, es decir, no hay una recombinación genética. El primer paso para trabajar en propagación agámica es una muy buena selección del material donante, es decir, de los árboles plus o árboles padres que van a ser nuestro material inicial. Las plantas donantes deben presentar varias características: buen fuste, no estar torcidos, estar sanos y tener características agronómicas que sean de nuestro interés. En este caso, a mis espaldas ustedes pueden ver nuestras plantas madres o árboles padres. Están en macetas, ya que llevan un cuidado especial en cuanto a prevención de hongos y de enfermedades. Tenemos árboles padres de algarrobo, eucaliptus, coco, entre otras. El segundo paso de este proceso son las microestacas, que son trozos de la planta madre que se toman de la parte media de la rama, se descartan la parte apical y la parte basal, y que tienen una longitud aproximada de 5 o 6 centímetros, en las cuales deben estar presentes por lo menos 3 yemas, ¿sí? Una de las cuales va a quedar enterrada en el sustrato. Un punto importante también a tener en cuenta es el sustrato. En este caso se utilizan sustratos muy porosos que pueden ser arena de río lavada o perlita. Otra cuestión a tener en cuenta es el envase. Podemos colocarlos en envases múltiples, como puede ser un tipo de almaciguera, o en envases individuales. Una vez que cortamos la estaca,
podemos proceder a su limpieza con agua y jabón o con una solución de lavandina y colocarle alguna medida preventiva, algún fitotóxico preventivo, si fuera necesario. Una vez que está lista, se entierra 1/3 por lo menos de la estaca en el sustrato y se procede a su riego. Si hay especies que necesitan colocárseles reguladores del crecimiento para estimular el enraizamiento, pero eso depende de la especie. En este caso sí es necesario. Para trabajar con algarrobos, eucaliptus, es necesario. El tercer paso es la colocación en el estaquero. Ustedes pueden observar que nuestro estaquero es un cantero suspendido, el cual lleva una protección plástica para mantener la humedad y la temperatura. Dentro de estos estaqueros se riega con riego por niebla. Este riego va a variar según las especies y la época del año. Un cuarto paso es el mantenimiento de este cultivo. Acá se van a realizar tratamientos preventivos para plagas y enfermedades y control de alguna plaga y enfermedad que se presente. Así como también se pueden aplicar alguna solución nutritiva para mejorar o estimular el enraizamiento. Una vez que la planta ya está lista, lo cual nos vamos a dar cuenta porque el cuello de la planta va a estar lignificado, podemos proceder a pasarla al rusticado. El rusticado es cuando se colocan las plantas en una estructura que tiene menos protección. En este caso nosotros primero sacamos la protección plástica y luego las pasamos a umbrácula.